Para ahora mismo. Si hay ruido a tu alrededor, deja que el silencio se asiente. Lo que viene ahora no es contenido de fondo, no es algo que se pasa de largo. No llegaste aquí por casualidad ni por el capricho de un algoritmo. Fuiste dirigido aquí por algo más grande de lo que cualquier código o plataforma podría entender. Quédate, respira. Esto es para ti. Te cambiaron. Te reemplazaron por alguien que parecía más fácil de moldear, más fácil de silenciar, más fácil de administrar. Y en ese momento preciso en que lo descubriste, el enemigo plantó una mentira directamente en tu alma, que el problema eras tú, demasiado difícil, demasiado intenso, demasiado complicado, demasiado todo. Elegido, ese fue el mayor engaño que alguien intentó grabar en tu historia. No te descartaron porque eras difícil, te descartaron porque eras libre. Y la libertad destruye a quienes solo saben controlar. Hoy, en este exacto momento, algo sucedió en la corte celestial. Un decreto cambió. Lo que parecía la mayor humillación de tu vida acaba de ser recalificado por el cielo como un punto de inflexión. El cielo no vio un desecho, vio un reposicionamiento. No llegaste aquí por un algoritmo, fuiste enviado. Esto es alineación divina, y lo que hicieron al cambiarte por alguien más fácil, sin saberlo, sin entenderlo, fue soltar al elegido de Dios. Recuerda el momento en que lo descubriste. No tienes que buscarlo muy lejos. Está grabado en ti con una claridad que duele. El momento en que viste quién vino en tu lugar. Quizás fue una conversación que no debías haber escuchado. Quizás fue una foto, un mensaje, un rumor que llegó de la manera más ordinaria posible. Y sin embargo, el impacto fue como una caída desde una altura que no esperabas. Lo primero que hiciste fue buscar la razón en ti mismo. Es lo que hace la mente cuando no puede tolerar la injusticia del descarte. Se vuelve hacia adentro y empieza a acusarse. ¿Era yo demasiado difícil, demasiado exigente, demasiado honesto? ¿Pedía demasiado? La mente humana prefiere culparse a sí misma antes que aceptar que quien la abandonó tenía un problema de corazón, no de criterio. Y así comenzó el loop de las 3 de la madrugada. Ese monólogo que se activa cuando el mundo duerme y tú no puedes. La mente que da vueltas, que reconstruye conversaciones, que busca el momento exacto en que todo comenzó a romperse, que se pregunta si hubieras actuado diferente, hablado diferente, respondido diferente. Esa voz que nunca descansa y que te tiene en un estado de alerta permanente, como un soldado en un campo de batalla que ya terminó, pero que nadie le avisó. Tu cuerpo lo siente. No es solo la mente, es esa tensión en los hombros que no se va. Es el sueño que no descansa aunque duermas 8 horas. Es la fatiga de tener que probar constantemente que vales, que eres suficiente, que tu presencia tiene sentido. Una armadura que aprendiste a ponerte hace tanto tiempo que ya olvidaste cómo se siente estar sin ella. Y luego, quizás desde lejos, viste cómo le fue a quien vino en tu lugar. Lo que le pasó no fue lo que ellos prometieron. Lo fueron moldeando, disminuyendo, condicionando. Lo que parecía una elección gloriosa se convirtió en una jaula diferente. Y entonces lo reconociste, ese mismo patrón que quisieron imponer en ti también. La misma trampa con diferente nombre. Mientras tanto, el dinero se complicó. Las decisiones se bloquearon. Algo en ti dejó de fluir con libertad porque una parte de tu energía todavía estaba atada a esa pregunta sin respuesta. ¿Era yo el problema? Todo nublado por esa sensación sorda de sentirse desechable, como si hubiera una fecha de vencimiento en ti que no sabías que existía. No hay alivio todavía, solo el peso de lo que cargaste, y la pregunta de si alguien realmente lo entiende. Si esta palabra llega como confirmación de lo que el Espíritu ya venía susurrando en tu interior, de que no eres el problema, de que fuiste descartado por quienes no podían manejarte, activa un gesto de acuerdo profético ahora mismo. Que tu like sea un sello de lo que Dios ya habló a tu espíritu. Y mientras lo haces, ora conmigo en silencio. Señor, en las próximas 72 horas,
Dame claridad, no sobre ellos, sino sobre mí. Muéstrame quién soy en tus manos. Abre mis ojos al propósito que el descarte no pudo detener. Amén. Lo que has estado cargando tiene nombre, y hay un camino de salida, pero no es un camino que se recorre sin dirección. Hay algo que preparé para acompañarte en este proceso. Se llama el Código de Salomón y está diseñado para exactamente este momento, el momento en que el control terminó y el gobierno de tu propia vida comienza. Encuéntralo en el primer comentario fijado de este video. Hay una imagen que quiero que veas. David, huyendo de Saúl, llega a una cueva en Adulam. No es un escondite, es una sala de formación. Lo que el mundo llama refugio de vergüenza, Dios lo llama preparación de reyes. Los hombres que llegaron a David en esa cueva, endeudados, amargados en angustia, se convirtieron bajo su liderazgo en los valientes de Israel. La cueva no era el fin de David, era donde Dios lo estaba labrando para lo que Saúl jamás podría haber imaginado. La persecución, el descarte, el reemplazo, todo era material de construcción en las manos del Señor. Permanecer fiel cuando te están persiguiendo y reemplazando no es pasividad. Es la prueba más difícil y más refinadora del carácter de un elegido. Necesitas entender el mecanismo. El control no funciona sobre cualquiera. Funciona donde hay un vacío de identidad, donde la persona no sabe bien quién es, para qué existe, qué vale. El controlador llena ese vacío con su propia narrativa. Tú existes para servirme, para validarme, para funcionar dentro de mis límites. Cuando tienes una identidad definida, cuando sabes quién eres delante de Dios, el control se rompe. No porque seas rebelde, sino porque eres imposible de administrar para alguien que solo sabe manejar sombras. Por eso te descartaron. No eras una debilidad para ellos, eras una amenaza. Saúl quería un espejo, no un aliado. Necesitaba a alguien que le devolviera su propia imagen magnificada, que validara sus decisiones, que hiciera que su reino se sintiera seguro. David hacía exactamente lo contrario, siendo él mismo. Su valentía, su fe, su favor con el pueblo, exponía lo que Saúl ya no tenía. La Escritura lo dice con una claridad que corta. Desde aquel día en adelante, Saúl no quitó los ojos de David. La Biblia, en 1 Samuel 18:9, dice que Saúl miraba a David con envidia desde ese día en adelante, no con admiración, con envidia. Porque quien controla necesita sombra, no luz. Y tú eras demasiado luz para el espacio donde te pusieron. ¿Qué le pasó a Saúl después de descartar a David? El reino no se resquebrajó porque David hiciera algo. No hubo venganza, no hubo campaña, no hubo estrategia de David para derribar a Saúl. El reino de Saúl se desmoronó porque Dios dejó de honrarlo. El texto es contundente. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl. No fue David quien lo destruyó. Fue el cielo el que dejó de sostenerlo. El problema nunca fuiste tú. Era el corazón de ellos. El Salmo 37, en los versículos 12 y 13, lo describe con una precisión que solo puede venir del Espíritu. El impío maquina contra el justo, y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Dios no está confundido por lo que te hicieron. Él lo vio todo, y tiene su tiempo. Ahora quiero que hagas algo práctico, algo real, algo que José habría hecho en aquella celda de Egipto antes de convertirse en el gobernador que nadie pudo imaginar. José fue vendido por sus propios hermanos, cambiado por conveniencia. 20 monedas de plata fue su precio, descartado por quienes lo conocían desde niño. Y ese descarte, ese momento de traición absoluta, se convirtió en el portal que lo llevó a gobernar una nación entera. La palabra lo dice en Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Lo que ellos planearon para destruir, Dios lo tornó en bien. Esta noche, antes de dormir, quiero que hagas el inventario de José. 3 preguntas. Escríbelas, no en tu cabeza, donde el enemigo puede revolverte los pensamientos, en papel o en pantalla, pero escritas. Primera pregunta.
¿Qué no podías ser o hacer bajo ese control? Nombra la prisión, con precisión, no de manera abstracta. ¿Qué parte de ti fue silenciada, limitada, negada? ¿Qué decisiones no podías tomar? ¿Qué versión de ti mismo dejaste de mostrar porque no era bienvenida? Segunda pregunta. ¿Qué perdió en silencio ese ambiente o esa persona desde que ya no estás? Esto no es para alimentar el orgullo. Es para que veas la evidencia del valor que te negaron. ¿Qué dejó de funcionar, de fluir, de existir desde que te fuiste? ¿Qué habilidad, qué presencia, qué cobertura espiritual desapareció? Tercera pregunta. ¿Qué preparó Dios para ti que solo era posible fuera de esa jaula? Resignifica el descarte como portal. Si no te hubieran soltado, ¿a dónde no habrías llegado? ¿Qué no habrías construido? ¿A quién no habrías podido servir? Dios tornó en bien lo que ellos planearon para destruir, y lo hará contigo también. El inventario de José es real, es poderoso, pero una herramienta suelta no reemplaza un sistema. Te di una llave esta noche, pero necesitas una casa. No necesitas que ellos se den cuenta de lo que perdieron. Necesitas sabiduría para gobernar lo que Dios puso en tus manos. La era en que fuiste controlado terminó. Dios ya te quitó la carga de probar tu valor ante quienes nunca tuvieron ojos para verlo. Esa temporada cerró. Lo que comienza ahora es algo diferente. La era de gobernar, tu mente, tu hogar, tus decisiones, tu llamado. Pero para gobernar, la resistencia no basta. La rabia no basta. El dolor no basta. Necesitas lo que Salomón pidió cuando Dios le ofreció cualquier cosa que quisiera. No riqueza, no fama, no poder sobre sus enemigos. Pidió discernimiento. Pidió sabiduría para gobernar bien lo que Dios le había confiado. Eso es lo que el Código de Salomón hace. No es otro devocional. No es una colección de versículos motivacionales. Es un camino en 3 movimientos, diseñado para quien llegó exactamente donde tú llegaste. El primer movimiento te ayuda a diagnosticar las brechas, los puntos donde el control entró y dejó raíces que todavía operan en tus decisiones sin que te des cuenta. El segundo movimiento aquieta el alma, no con fórmulas, sino con un proceso anclado en la sabiduría de Proverbios que calma el sistema interno que lleva demasiado tiempo en modo alerta. El tercer movimiento establece un protocolo diario, simple, enraizado en Proverbios, que construye gobierno real desde adentro hacia afuera. No necesitas saber hebreo, no necesitas horas extra que no tienes. Fue diseñado para la vida real, la vida de alguien que tiene responsabilidades, que está cansado, que no necesita más complejidad, sino más claridad. El Código de Salomón está en el primer comentario fijado de este video. Está ahí para ti. Si lo que escuchaste hoy llegó a un lugar real en ti, si estas palabras tocaron algo que llevas meses cargando sin saber cómo nombrarlo, quiero que hagas algo ahora mismo. Escribe en los comentarios: yo sé quién soy en Dios. Esas 5 palabras es un decreto, es una declaración de identidad frente al cielo y frente al infierno. Que quede registrado, y dime también desde dónde me escuchas hoy. Tu ciudad, tu país. Estoy mapeando dónde Dios está posicionando a su pueblo en esta temporada. Quiero saber desde dónde llegó esta palabra. Y si conoces a alguien que fue cambiado, descartado, reemplazado, alguien que todavía carga la pregunta de si era el problema, comparte este video con esa persona, no como gesto de compasión, como acto profético, porque quizás ellos también fueron enviados aquí y solo necesitan que alguien los dirija. El Código de Salomón seguirá en el primer comentario fijado. No desaparece, no tiene prisa, pero las decisiones que postergamos, no por falta de querer, sino por el agotamiento acumulado de demasiadas temporadas difíciles, se convierten con el tiempo en un nunca silencioso. No porque no quisiéramos, sino porque el peso de lo vivido hace que aplazar se sienta como descanso, cuando en realidad es otra forma de esperar sin moverse. Tú decides cuándo. Esta noche, mañana por la mañana, la semana que viene. El camino estará ahí. Que la sabiduría de lo alto sea tu fundamento hoy y en los días que vienen.
que tu alma encuentre ese descanso profundo que solo viene de saber que estás en las manos correctas. Que el Dios que reposicionó a José, que formó a David en la cueva, que honró a Salomón con discernimiento, te encuentre listo para la temporada que comienza. Hasta el próximo encuentro.